Buenas tardes, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a llevar la renuncia de la herencia hereditaria. Como bien han podido identificar que una vez que se efectúa la delación, procedemos a aplicar la vocación sucesoria, siendo esta una de las manifestaciones en la que el heredero debe pronunciarse. Ahora bien, empecemos por el tema de la renuncia de la herencia. Tiene un origen de la voz latina renunciate, que significa anunciar que se abandona un cargo, transmutando esto al área sucesoria. La renuncia se constituye en la antítesis de la aceptación, porque viene a manifestarse como heredero de una aceptación con una transmisión patrimonial mortis causa que no le conviene y le resulta desventajosa, y prefiere efectuar una omisión en la adquisición de los derechos. ¿Cómo la podemos definir? La renuncia es un acto unilateral, porque es una acción de repudio a la herencia en el cual se realiza la delación sucesoria. Para que este acto de repudiación tenga eficacia jurídica, se debe obedecer una acción enteramente declarativa, voluntaria e individual, y libre de toda presión, dolo o violencia que vicia el consentimiento que se expresa de forma expresa y formal, porque nuestra legislación boliviana no admite una renuncia tácita. Es decir, para renunciar se debe contar con esa capacidad de obrar y de disponer, debiendo estar en plazo, como prevé el artículo 1053 del Código Civil. Yo les pregunto, ¿será que los menores de edad pueden renunciar? Pueden renunciar mediante sus representantes legales, pero debemos tener muy en cuenta lo que estipula el artículo 266 del Código de Familia, en el cual se estipula que los padres no pueden renunciar, aceptar donaciones, legados, sujetos a carga o condición, ni efectuar divisiones y particiones, y aquel acto que tienen sus tutores es netamente de administración ordinaria, salvo que el juez conceda una autorización. Pero debemos tener en cuenta lo que estipula el artículo 270, el artículo 300, el 318 y el artículo 400 de la ley 603, y de igual forma el artículo 1016 en su parágrafo segundo del Código Civil. ¿Cuáles son los requisitos para repudiar una herencia o rechazarla? Primero, tiene que ser expresa, porque el heredero debe manifestar ese deseo de rechazar de forma expresa y por escrito, lo que permita corroborar indubitablemente que no desea asumir la calidad de heredero, debiendo tener muy en cuenta lo que establece el artículo 1052 del Código Civil, ya que debe dirigirse ante una autoridad competente. Debe ser formal y solemne, porque se debe cumplir las formalidades y solemnidades. Es unilateral, porque va a efectuar una sola persona. Es voluntaria, porque este acto de rechazo puede suceder. No debe contar con vicios de consentimiento. Además que es indivisible, porque se debe realizar en la totalidad, es decir, a todo el conjunto patrimonial, porque no se puede renunciar a una parte y a otra no. Ahora bien, veamos cuáles son los efectos de la renuncia. La renuncia tiene 5 aspectos que se toman. Primero que nada, con relación al tiempo.
se retrotraen al tiempo o al momento preciso en que se aperturó la sucesión hereditaria, considerándose como si nunca hubiera sido heredero, aplicando el artículo 1022 del Código Civil. Debemos tener en cuenta que quien renuncia no puede tomar y mucho menos retener bienes de la herencia. Si así lo hiciere, debe restituir a la masa sucesoria los bienes que tiene en su poder, teniéndose en cuenta que todos los actos que ha efectuado son nulos, además que está obligado a colacionar porque ya no tiene esa calidad de heredero y tampoco tiene que responder a las deudas que emerjan de la sucesión hereditaria. Ahora bien, nuestra normativa civil establece la sustitución o representación y como efecto de la renuncia a la herencia, esos derechos del heredero son transmitidos automáticamente a sus descendientes para que puedan ocupar este lugar si así lo desean, aplicando lo preceptuado en el derecho de representación. Este precepto guarda relación con lo prescrito en el artículo 1089 del Código Civil. Otro efecto que genera es el acrecimiento de la herencia, es decir, la parte de la herencia que le corresponde va a acrecentar el acervo hereditario de los coherederos, salvaguardando los bienes recibidos en calidad de donación que fue efectuada en vida del causante. El efecto de la irrevocabilidad, ya que una vez formulada la renuncia, no se admite la retractación, al igual que en la aceptación, como prevé el artículo 1021 del Código Civil. Sin embargo, este acto jurídico puede ser impugnado cuando existe algún vicio de consentimiento por terceros interesados de la sucesión. Y en el caso de que se aperture la sucesión del Estado, esta no es renunciable. ¿Cuál es el plazo para renunciar? El artículo 1053 del Código Civil establece que se tiene 10 años para renunciar a la herencia, contándose el plazo desde la apertura de la sucesión, en el caso de ser un heredero a condición. No debemos olvidar que en el caso de que sea un heredero a condición, el plazo va a correr desde el día en que ha cumplido la condición impuesta. Es decir, una vez que ha cumplido la condición, recién empiezan a correr los 10 años. Debiendo ser expresa la renuncia, cumpliendo lo estipulado por el artículo 1052 del Código Civil. Los acreedores del decuyus pueden pedir judicialmente a los herederos que se manifiesten en un plazo que no supere a los 30 días para que acepte o renuncie a la herencia. Esta es una facultad que le concede el artículo 1023 del Código Civil, siempre y cuando hayan transcurrido 9 días desde el fallecimiento del causante. Deben tener muy en cuenta este plazo. Si el heredero no se manifiesta, se lo va a tener como un aceptante puro y simple. Ahora bien, ¿cuándo hay pérdida del derecho de la renuncia? El artículo 1054 del Código Civil nos establece que si el heredero ha generado un desmedro al patrimonio sucesorio en perjuicio de los otros coherederos, valiéndose de actos predatorios, pierde el poder de renunciar a la herencia, imponiéndose la aceptación forzosa, es decir, una aceptación pura y simple, siendo esta una sanción por el accionar que ha generado. Cuando hablamos de la separación de patrimonios, no debemos olvidar que para evitar una confusión del patrimonio con el decuyus, existe la disposición de la aceptación con beneficio de inventario. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de que el heredero es el que tiene muchos acreedores? En esta situación, y a fin de proteger el patrimonio del causante e impedir que el heredero insolvente confunda su patrimonio con el patrimonio del decuyus, la ley faculta a los acreedores y legatarios del causante
solicitar el beneficio de separación del patrimonio del decuyus y el heredero, el artículo 1055 del Código Civil boliviano es su sustento. ¿Cuál es el plazo para solicitar esta separación de bienes? Pues bien, tanto el acreedor como el legatario tiene un plazo de 6 meses desde que se abre la sucesión para solicitar la separación. Habiendo concurrido este plazo, ese derecho caduca y ya no lo puede ejercer. ¿Cuál es el trámite para efectuar esta separación del patrimonio? Existen 2 formas. Uno, cuando estamos hablando de bienes inmuebles y cuando hablamos de bienes muebles. Cuando nos referimos a los bienes muebles, los peticionantes deben presentar una demanda contra los acreedores del heredero, para lo cual se va a efectuar una publicación en un periódico de circulación nacional. Posterior a ello, el juez va a ordenar que se levante un inventario en el caso de que no cuente y va a disponer medidas de seguridad y conservación respecto a los muebles que queden, cuando no hayan sido cancelados. Cuando nos referimos al patrimonio de los inmuebles que están sujetos a registros, vamos a aplicar lo que establece en el artículo 1056 del Código Civil, en su parágrafo 3, porque se inscribirá el crédito o el legado en la oficina del registro de derechos reales, teniéndose como una hipoteca o crédito que se va a inscribir a título de separación de bienes. Esto va a estar sujeto a lo normado por el capítulo de las hipotecas. Ahora bien, queridos estudiantes, con esto hemos concluido la clase del día de hoy.